Buenos días, Fabi, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Diego, ¿cómo estás? Un gusto otra vez, nuevamente. ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, Fabián, la semana pasada hicimos el taller de precios y la verdad que surgieron un montón de preguntas muy interesantes, pero sobre todo nos pasó que nos preguntaron por la planilla que fuimos compartiendo, tenían algunas dudas algunos clientes sobre cómo hacer para llenar y conocer la rentabilidad de una unidad de negocio, conocer cómo establecer el precio. ¿Podrías ayudarnos con una breve explicación para el que recibe esta planilla? Así lo acompañamos con este video. Sí, con gusto. De hecho, Diego, te cuento, a partir de algunas preguntas que salieron en el taller, en la charla, yo le hice algunas modificaciones a la planilla para que sea un poquito más completa y los profesionales puedan tener como una visión un poco más amplia de todo su negocio y de cada una de las unidades de negocio, si es que tienen más de una. ¿A qué le llamo yo unidades de negocio? Le llamo a los distintos, por ejemplo, tratamientos que puede tener un médico. Entonces, para arrancar, van a ver que hay, yo lo puse obviamente como nombres genéricos, unidad implante, unidad Botox y unidad XXX, que es para aquellos que quieren cambiarle el nombre acá, lo pueden cambiar y ponen su tercera unidad de negocio o cualquiera de las tres la pueden cambiar. Y lo que crea es un consolidado, que básicamente este consolidado lo que te trae es como un resumen de toda la sumatoria de tus distintas unidades de negocios para entender globalmente, más allá del tipo de tratamiento que vos hagas, globalmente cómo es tu resultado mensual final, todas tus operaciones. Operaciones me refiero a todas tus unidades de negocio. Y también para facilitar un poquito lo que era de la planilla, lo que era el completador de la planilla, y por una pregunta en puntual que surgió, que me parecía muy interesante, es cómo hago yo para establecer, si tengo distintas unidades de negocio, cómo hago para distribuir mis costos fijos entre las tres, o entre las cuatro, entre las que tenga. Bien. ¿Bien? Entonces, lo que haríamos ahora es algo así como un ejercicio práctico. Podemos pararnos en un ejemplo de un médico que, Sí. por ejemplo, un médico que vendió 10 Botox y, no sé, 5 cirugías de implantes mamarios, ¿no? ¿Se Sí, puede hacer ese cálculo como se, para hacer algo fácil? se puede hacer ese cálculo. Bien, Bien. lo ¿Cuál primero que sería tenemos, eso? ¿Cuál sería, te iba a preguntar, cuál sería el paso uno, Fabi? bien, ¿Cómo arrancan? el paso uno que tenemos que identificar es cuáles son mis costos fijos, ¿sí? Nosotros Bien, habíamos visto en la charla dos cuestiones, una relacionada con costos fijos y otra con costos variables. Entonces, lo primero que tenemos que tener que identificar es cuáles son mis costos fijos. ¿Y a qué nos referimos con costos fijos? A aquellos costos que, independientemente yo realice algún tratamiento o no realice algún tratamiento en el mes, los tengo que abonar igual, ¿sí? Por ejemplo, mi pago de monotributo, mi pago de matrícula profesional, de mi caja jubilatoria, si tengo el pago de algún asesor consultor mi pago de, por ejemplo, no sé, el abono del celular, porque por ahí lo puedo poner como dentro de lo que es mi estructura de mi negocio. Entonces, lo bien, primero que voy a hacer es identificar eso. ¿Cuáles son mis costos fijos? ¿Sí? Entonces, mis costos fijos, yo los voy a poner en esta planilla que se llama consolidado, los voy a volcar dentro de esta columna y no voy a tocar más nada. bien. ¿Ok? Digo, eso es lo primero que tengo que tener identificado. ¿Ok? Tengo que enlistar cuáles son aquellos costos que trabaje o no trabaje, yo los tengo que abonar igual. Por ejemplo, si tengo un alquiler, por ejemplo, de un alquiler fijo, de una oficina o de ¿Y un el, consultorio. y el alquiler, por ejemplo, del consultorio, dónde iría en este Por caso? ejemplo, lo pondríamos acá, por ejemplo, podríamos abrir una línea, o podríamos, donde dice ingresos brutos, por ejemplo, vamos a abrir una línea, Bien, por ejemplo, podríamos poner alquiler excelente. y cargamos acá el valor del alquiler o reemplazamos algunas de las que están acá si es que no lo tengo. Bien, ¿Sí? Yo después, cuando te mande la planilla, te voy a mandar con algunos ítems más para que los que lo utilicen lo tengan como
para poder agregar un poquito ¿sí? de más ítems, si es que lo Yo necesito. te ayudo si querés con el listadito de los que podrían llegar a Dale, ser. perfecto, perfecto, y lo vamos completando. Dale. Algo también a tener en cuenta acá es si es, por ejemplo, la diferencia entre un monotributista y un responsable inscripto. Generalmente el monotributo, si la persona tiene un régimen unificado que en su cuota de monotributo ya paga también ingresos brutos, iría todo aquí. Ahora, si es un responsable inscripto y ingresos brutos lo paga aparte, bueno, debería poder poner dentro de esta celda su posición mensual de ingresos brutos aproximada. ¿Sí? Porque, a ver, ingresos brutos es un costo directo y generalmente lo que muchos profesionales hacen es trasladar parte de eso al precio de su tratamiento, de su producto, de su servicio. Digo, entonces, la primera parte es esto, es identificar cuáles son mis costos fijos y volcarlos acá. Excelente. Si, por ejemplo, el médico tiene una secretaria, podría cargar ahí, El sueldo. como nos explicaste el otro día, el sueldo que le paga en mano multiplicado por 1,45, que es el número que nos dijiste con el que estarían Sí, contando las cargas sociales, ¿no? sí, por ejemplo, si yo tengo una persona en relación de dependencia, ahí lo que conviene hacer es decir, bueno, mi sueldo, lo que yo le pago por recibo, más lo que pago mensualmente por 931, ¿sí? Donde ahí están mis cargas sociales en el 1931, Bien, todo eso lo multiplico por 13, porque tengo el bien, aguinaldo, tengo un sueldo extraordinario que es el aguinaldo, lo multiplico por 13, lo divido por 12, bien. y eso me va a dar un proporcional mensual del sueldo donde también yo contemplo el pago del aguinaldo. Excelente. Entonces, prorrateo yo mensualmente prorrateé todo el sueldo. Si tengo algún ajuste por inflación lo puedo ir estimando, pero a priori me sirve como un buen indicador de cuánto yo mensualmente, sumando el aguinaldo, le pago a mi asistente, mi secretaria o la persona que yo tenga contratada, tanto de sueldo como de cargas sociales. Excelente. Gracias, ¿Sí? Fabián. Bien. Muy bien. Entonces, lo primero es identificar eso. Después, lo segundo que voy a identificar, si yo tengo varias unidades de negocios, porque la planilla está pensada también a raíz de una de las preguntas, creo que fue Diego el que la hizo, de qué pasa si yo tengo más de un tipo de tratamiento. ¿Cómo hago para evaluar cada uno y cómo hago para mirar el impacto de cada uno en mi rentabilidad total? Entonces, lo segundo que acá tienen que hacer cada uno de los profesionales es comprender su negocio total, su negocio global, y decir, vamos a trabajar con dos ejemplos que tienen que ver con implantes y Botox. Supongamos que yo tengo dos tipos de unidad de negocios, ¿no? Tanto lo que es implantes mamarios como lo que es Botox. Entonces, lo que yo tengo que evaluar es de mi facturación mensual, normal y habitual, digo, o del promedio de mis últimos 6 meses. ¿Cuánto representó en el peso de mi facturación global cada una de estas unidades de negocio? Por acá lo interesante es poder evaluar la rentabilidad de cada una de ellas y también cuánto peso tiene sobre mi negocio total. Entonces, supongamos que implantes representa, ¿sí? Representa dentro de mi unidad de negocio, y acá ya me voy a meter en implantes, representa el 60% de mi Estoy factura. hablando, o sea, en total, ingreso pesos, no renta. Ingreso pesos. Acá Ok, estamos hablando de ingresos pesos, porque si yo tengo más de una unidad de negocio, lo que tengo que comprender es de esa unidad de negocio, perdón, de mi rentabilidad total, cuánto pesa cada una de mis unidades de negocio. Entonces, para entender cuánto pesa, lo que digo es, bueno, qué es lo que me genera mayor cantidad de ingresos a mí? Puede ser 50 y 50, puede ser 80-20, puede ser 70-30, no hay una regla. Eso cada uno de los profesionales va a tener que evaluar eh, si tiene más de un tratamiento, se dedica a más de un tratamiento, bueno,
cuánto pesa cada uno de esos tratamientos en su facturación mensual promedio. Digo, acá lo interesante es que ellos puedan hacer, por ejemplo, un promedio de los últimos 6 meses, porque les va a dar una visión un poquito más amplia. Lo interesante, el objetivo de tener este número es saber cómo se reparten los costos fijos en las diferentes unidades de negocio, ¿no? Exactamente, porque Bien. después, ahora lo vamos a ver puntualmente, en función de cómo se repartan o qué impacto tenga cada una de mis unidades de negocio en mi renta global, es como yo voy a distribuir justamente estos costos fijos. ¿Para qué? Para no castigar a una sola unidad de negocio con todos los costos fijos y tampoco para ser inequitativo entre las distintas unidades. Y tener un pricing un poco más fino, un punto de equilibrio más fino y entender la renta de esa unidad de negocio de una manera mucho más cercana a la realidad. Entonces, supongamos que acá trabajamos con dos unidades de negocio. Bien. Implantes mamarios, por ejemplo, y lo que es Botox. Entonces, si de mi 100%, el 60% proviene de mi unidad de negocio de implantes mamarios, el 40% va a venir, obviamente, de mi segunda unidad de negocios que tiene que ver con la colocación, no sé si se menciona así, la colocación o el rellenado con Botox. Yo acá agregué una tercera, una tercera opción para que ellos lo modifiquen si quieren, si es que tienen, por ejemplo, una tercera unidad de negocios. Repasando, primero, identificamos todos los costos fijos. Sí. Segundo, identificamos qué porcentaje de mi negocio global representa cada una de estas unidades de negocio. Bien. ¿Sí? Bien, perfecto. La planilla está toda formulada para que solamente completen lo que dice celdas a rellenar. Nada más. Lo que no dice celda a rellenar, no tienen que tocarlo. Bien. ¿Sí? Eso es importante porque si no romperían el esquema y el consolidado. La fórmula, sobre todo. Y cuando dice se rellena automáticamente, no, listo, no dije nada. Cuando dice celda a rellenar, es únicamente esa celda que está a la izquierda de donde dice, nada más. Exactamente, Lo nada único más. que se toca. Es lo único que se toca. Lo que dice se rellena automáticamente, se los dejo específicamente marcados como que se rellena automáticamente para que no lo modifiquen. Bien. ¿Ves? Por ejemplo, yo he cargado acá mis costos fijos. Si yo cambio y no es 60%, es 50%, voy a achicar un poquito la pantalla. Permitime esto, achicar un poquito la pantalla. Para ver el impacto. Para ver el impacto. Si yo pongo 50, ¿qué va a pasar? Va a cambiar esta relación de mis costos fijos de esta unidad de negocio. ¿Por qué? Porque el objetivo, y algo importante siempre para hacer, es lo que charlábamos valga la redundancia, la charla es tratar de variabilizar todos los costos fijos para poder entender qué porción de ese costo fijo yo le asigno a cada unidad de negocio. Entonces, para saber también con qué servicio soy más rentable y cómo ponerle el precio a ese servicio. Con qué servicio soy más rentable y también qué porción de mi costo fijo se lleva esa unidad de negocio, que puede ser el 100%, puede ser el 90%, el 80% o el 70%, porque esta porción de mis costos fijos va a formar parte de mi costo total del servicio. Bien. Y me va a dar la primera info que yo tengo que entender para conocer mi punto de equilibrio, mi renta, en función del precio que yo le ponga al producto o a mi servicio. Clarísimo. ¿Sí? Ahora, una sola aclaración. La sumatoria de los porcentajes de cada unidad de negocio nunca puede ser mayor a 100. ¿Sí? Es decir, si implante es 50, Botox es 40, mi tercera unidad de negocios nunca puede ser 20 porque me estaría dando 110. Siempre tiene que ser 100% el total. Clarísimo. Bien, entonces, volvamos a el esquema 60-40, donde decime si se ve bien la pantalla o necesitas que la agrande. Está bien, está perfecto. Perfecto, entonces voy a aprovechar y voy a
achicar también, así la vemos las dos. Entonces, vamos a trabajar con la unidad de negocios implantes, ¿sí? Bien. Entonces, estas celdas se rellenan automáticamente. Es decir, ¿de dónde vienen? Vienen de mis costos fijos que ya cargué previamente y vienen del ponderado que es mi costo fijo por el 60% que se lleva a esta unidad de negocio, que es este 60% que pusimos acá. Excelente. ¿Bien? Ok. Eso lo que me va a dar, eso lo que me va a dar es mi total de costo variable asociado a un tratamiento de implante mamario. Bien. Son 204.666,91 en este ejemplo, ¿sí? Bien. Como dijimos, acá puede haber otras cosas que no estoy contemplando, como el alquiler, expensas, sueldos, digo, distintas cuestiones, ¿no? Ahora, una vez identificadas estas tres cuestiones, bueno, lo segundo que voy a hacer es, ok, bueno, ¿cuáles son mis costos variables? ¿Y a qué nos referimos con costos variables? Es decir, aquellos costos que están asociados directamente a la prestación del servicio. Es decir, por ejemplo, si yo para un implante de mamario necesito, obviamente, el implante, bueno, voy a poner acá el valor de costo de ese implante. Si yo tengo que contratar, por ejemplo, un profesional médico que me acompañe, como el valor que me cobra el anestesista. Si tengo que alquilar, por ejemplo, quirófano, el valor del quirófano. ¿Por qué? Porque esos son costos que van a estar asociados directamente con la prestación del servicio. A diferencia del costo fijo, digo, si yo no realizo ninguna cirugía, ninguno de estos costos los voy a tener. Bien. ¿Ok? Bien. Una vez completados estos costos variables, entonces lo que yo voy a tener acá, acá me va a sumar los costos variables, lo que yo voy a tener acá, entre estos 250 y estos 204, es el punto de equilibrio en unidades monetarias. Es decir, yo no puedo cobrar menos de 454.666,91 este tratamiento, porque si lo cobro menos, estaría perdiendo plata. Bien. Y lo voy a poner acá, por ejemplo. Vamos a poner acá el ejemplo. Celda rellenar, mi precio de venta. Si yo pongo 400.000 pesos, perdón, puse 40, vas a ver que, ¿qué pasa? Primero, distancia al punto del equilibrio, ¿ves que está en negativo? Sí. Distancia al punto de equilibrio lo que me dice es cuánto estoy perdiendo de plata. ¿De dónde surge eso? Desde de mis 400.000 que cobro el tratamiento, menos los costos variables asociados, perdón, los costos fijos que yo los variabilicé asociados a este tratamiento, más los costos variables puros asociados a este tratamiento. Bien. ¿Sí? ¿Y qué me dice mi punto de equilibrio en unidades físicas? Vos deberías vender 1,36 veces este tratamiento para poder equilibrar. Estás perdiendo plata. Estás perdiendo Porque plata. debería ser 0 punto algo. Debería ser 1. Ah, Sí, uno. para estar en punto de equilibrio es 1. Que yo pongo 454.666,91, que es este valor de acá, Bien. me va a dar 0,9999. Bien. Quiere decir, estás en equilibrio. No ganaste ni Ni perdiste. perdiste. Ni perdiste. Nada. Bien, ahora digo, bueno, ¿cuánto es el margen de renta que yo quiero sacar? Y acá hay dos cuestiones básicas. La primera es, ese margen de renta tiene que ser coherente con mi estilo de vida, es decir, tiene que alcanzarme para no solamente cubrir mis unidades de negocio, sino también para cubrir mi estilo de vida, y también obviamente ese margen de renta tiene que ser coherente con el mercado. Claro. Entonces, pero vamos a suponer que yo digo, bueno, no, yo tengo que sacar por lo menos el 100% de cada uno de mis tratamientos. Bueno, si es el 100% de cada uno de mis tratamientos, es mi punto de equilibrio en unidades monetarias, que dijimos que era esta celda más esta celda, los 454 que me sale, por 2. Bien. O sea, serían, por ejemplo, 900.000 pesos. ¿Sí? Entonces, si estoy a 900.000 pesos, fíjate que ya me queda como renta, o la distancia al punto de equilibrio, ya me queda positiva, casi el mismo valor que lo que tuve de costo. Bien. ¿Sí? Y porcentaje,
es el 50%. Es decir, porque yo le estoy ganando el 100%, pero es el 50% del total. Bien. ¿Sí? Sí, clarísimo. Bien, perfecto. Ahora, esto se complementa con dos cuestiones más que le agregamos porque nos parecía interesante. La primera es, esto es en el caso que yo haga una sola cirugía. Ahora digo, bueno, ¿cuánto es mi renta mensual total? Y esto va a surgir en función de la cantidad de tratamientos o implantes que yo haga en el mes. Supongamos que yo en promedio hago, y siempre digo en promedio porque generalmente no son lineales las cuestiones, No, tiene pero temporadas, te vas de por- vacaciones, no facturás. no facturás. Por eso yo siempre digo, es interesante analizar los últimos 6 meses para atrás para sacar, por ejemplo, el promedio de facturación, el promedio de cirugías realizadas. Entonces digo, bueno, mi promedio son 5. Ok, básicamente, como mi promedio son 5, lo que va a pasar acá es que lo que va a hacer este 5 es multiplicarme mi, mi renta mensual pues, de un tratamiento, ¿sí? Mi renta mensual de un tratamiento por los 5 tratamientos que yo hago. Bien. ¿Ok? Y lo otro que le agregamos es, ok, para también entender cuánto es el valor hora que un profesional cobra. Digo, porque algo interesante de evaluar acá es decir, bueno, una cosa es entender la rentabilidad del tratamiento, la otra también es entender cuánto yo estoy valuando o cotizando mi valor hora. Porque hay algunas cuestiones que a veces son complejas de monetizar, que es, por ejemplo, la inversión en capacitación, en formación continua. Digo, bueno, mi trayectoria, mi experiencia, ¿cuánto vale eso? Bueno, es un intangible. Entonces, también entender, digo, bueno, si una cirugía yo insumo 3 horas, por ejemplo, un implante, yo acá le agregué dos cuestiones. La primera es el valor hora bruto, que básicamente este valor hora bruto surge de mi cantidad de horas insumidas versus el precio. Bien. Tomo renta, tomo precio. Y el valor hora neto, sí, lo que hago es tomar la cantidad de horas insumidas contra la renta. Entonces yo digo, en función del precio, yo gano 300.000 pesos por hora. Pero acá no estoy neteando gastos, no estoy neteando costos. Ahora, una vez neteado todos mis costos fijos y variables, mi valor hora resultante final son 148.000 pesos. Y ahí es donde cada profesional, de acuerdo a su trayectoria, de acuerdo a la inversión que hace en capacitación, en formación, digo, y en cualquier otra inversión que haga, va a decir, che, está bien, está mal, es coherente, no es coherente, es lógico con el mercado, no es lógico con el mercado. Y entonces, de esa manera tiene como una información global que no solamente le dice la renta de su negocio o de su unidad de negocio, sino también le informa, por ejemplo, cuál es su valor hora. Es excelente porque algo que me encontré mucho con los médicos es que a veces no sabían qué era más rentable. Sí, una cirugía de aumento mamario, como este ejemplo, o estar haciendo, que dura una hora, dos, tres, dependiendo del caso, o hacer un Botox en el consultorio, que son 20 minutos, media hora, y entender qué conviene más en un caso y en el otro, ¿no? La verdad que está muy bueno el ejercicio. Bueno, es que eso suele ser siempre una pregunta bastante interesante. Esto es decir, primero, ¿qué unidad de negocio me es más rentable? Porque la rentabilidad no solamente está dada, como vos decís, la rentabilidad solamente está dada por cuánto yo le pongo de precio menos mis costos, sino también es la cantidad de horas que yo insumo. Correcto. Digo, porque la cantidad de horas que yo insumo eh, es difícil de cuantificar o es difícil de costear, pero por lo menos entender cuánto es el valor que yo estoy cobrando por esa hora y si es lógico o no es lógico.
Y finalmente, cuando ya tenemos completo y analizado mis 2 o 3 unidades de negocio, vamos a llegar y vamos a poder evaluar mi negocio global. Entonces, esta información, ¿qué nos da? Bueno, esta información nos va a dar 2 cosas. Primero, mis costos totales. Cuando digo totales, me refiero a totales. Es mis costos variables totales de la unidad de implantes, mis costos variables totales de la unidad de Botox y mis costos variables totales de mi tercera unidad de negocio, si es que las tuviera. Y además, mis costos fijos. Bien. ¿Sí? Si yo sumo esto más esto, me va a dar los 2.091.000. Bien. Y mis ingresos totales, lo que me van a mostrar es la o el resultante de la renta por la cantidad de tratamientos que yo hago para cada uno de mis unidades de negocio. ¿Ok? Súper claro. Bien, perfecto. Entre mis ingresos totales y mi costo total voy a tener obviamente un valor de renta que siempre debería ser positivo. Si Bien. hay algo acá que no me está dando positivo es porque estoy o alguna unidad de negocio la estoy cobrando menos de lo que debía cobrar, o lo que puede pasar es que por ahí yo estoy en esa ecuación unidades de implantes o unidades de Botox, de unidad de negocio, digo, hay una que es más rentable que otra y por ahí la que es más rentable tiene menos peso en mi facturación. Eso también es interesante analizarlo, que tiene que ver con la pregunta que vos me hacías. Y finalmente, después lo que me va a dar esto es, bueno, la renta. ¿La renta en función de qué? Bueno, la renta bruta en función de mi renta en unidades monetarias contra lo que fueron mis ingresos totales. En este caso, para este ejemplo puntual, es del 37%. ¿Cuánto estoy ganando sobre lo que estoy cobrando? Sobre lo que estoy cobrando, exactamente. Y acá lo mismo, digo, bueno, ¿cuántas horas insumidas físicas en total yo tuve en el mes? Bueno, entre los distintos tratamientos, supongamos que yo tuve 21 horas. Ok, entonces, eso lo que me da a dar es el global, el análisis global de mi valor hora bruto y el análisis global de mi valor hora neto. O sea, es lo mismo que acá, pero analiza el negocio en su totalidad y de manera global. Excelente. Entonces, con eso, el profesional puede entender unidad de negocio por unidad de negocio, cuánto le aporta cada unidad de negocio a su rentabilidad global y, en líneas generales, cuánto de renta le deja su negocio global y cuánto está monetizando hoy cada una de sus horas trabajadas. Excelente. Súper claro. Te agradezco mucho, Fabián. Estoy seguro que con esta explicación van a poder, los médicos van a poder completar ellos mismos la planilla. Bien, Diego, yo me comprometo a agregarte algunas líneas más antes de enviarte la versión final, así Bien. pueden, en caso de que ellos quieran cargar alguna cuestión más, lo puedan cargar y no tengan que volverse locos por ahí para tocar la planilla, y ya te la envío con la versión definitiva para que se la haga llegar. Obviamente, cualquier duda que tengan, yo quedo a disposición. Va a estar tu contacto en todos lados. De hecho, en esta planilla también estaría bueno que pongas en algún Se lo, costadito creado por Fabián Danone, que hagan un clic y te llega a tu WhatsApp, a tu mail, a lo que vos quieras. Perfecto, se lo voy a agregar acá. Además, también yo te voy a estar enviando este TXT, que lo armé especialmente y específicamente para esto, que básicamente lo que hice es lo que charlamos hoy, pero para que ellos lo tengan como una ayuda a memoria.